Muy buenos días. Manuel Adorni, el vocero que doma. Nuestro canal pone su atención en los liderazgos de Latinoamérica, porque son los que en definitiva marcan la evolución de la región. Y como en Argentina se visualiza un gran cambio en muchos aspectos, nos vamos a centrar en la figura de la persona que está al frente de la vocería oficial del gobierno para desde ahí analizar la estrategia de comunicación del equipo de Javier Milei. Les presentamos a Manuel Adorni, economista, periodista y el vocero presidencial argentino. ¿Sabías que el puesto de vocero presidencial es uno de los roles más complejos de un gobierno? En este informe te vamos a mostrar cómo, mediante un hábil desempeño de este puesto, están logrando no solo comunicar las acciones de gobierno, sino también generar una serie de reacciones en la gente que son muy funcionales a la estrategia de cambio que lleva adelante la agenda del gobierno. Para quien no vea el informe desde Argentina, creemos que les será de mucha utilidad para conocer la realidad de un cambio que consideramos se va a extender a otros países de la región en términos de estrategias de comunicación. Es una onda expansiva que ya está creciendo. No hablaremos solo del vocero, sino que vamos a mostrar en detalle toda la estructura comunicativa, sobre todo la que no se ve, para llegar a analizar la estrategia de comunicación y las consecuencias que tiene en distintos segmentos de la población. Vamos a dejar en evidencia la nueva estructura de medios que se está configurando en forma imperceptible para muchos. La información es tan completa y sorprendente que les dejamos la marca de cada tema para que puedan recurrir o saltear. El diseño que le han dado al puesto de vocero nos parece novedoso y disruptivo, y lo analizaremos mostrando información que no todos conocen sobre la comunicación de los liberales libertarios, que llegaron al gobierno demostrando en la campaña electoral ser los mejores en este terreno. Con escasa inversión en medios, vencieron a todo un aparato de difusión oficial del Estado. Además, no se parece a nada de lo que hubo antes. Imaginen por un momento que los venezolanos expatriados imiten la estrategia. Con la difusión externa, lograrían un cambio interno para concretar el cambio que necesitan. Los voceros presidenciales que tuvo Argentina desde el inicio de la democracia en 1983 fueron muchos, pero ninguno con el grado de interés que suscita Manuel Adorni, que logra que miles de personas esperen todos los días a las 11 de la mañana para ver su conferencia de prensa y divertirse con lo que los argentinos llaman domar a los periodistas de los medios progresistas. Y es que la Argentina de Javier Milei se encuentra en el medio de una batalla cultural en la que se están llevando a cabo grandes cambios. Y esto es tan diametralmente opuesto con lo que se venía haciendo con anterioridad, que genera conflictos por su manera de hacer política y sobre todo con la manera de comunicar lo que se hace. Se sale trabajando, no paramos. Y no comprender que lo que nos ocurre es en virtud de la consecuencia de todo el gran desastre que han hecho a lo largo de los años con la Argentina, la política y los gobernantes, es también no entender bien lo que pasa en la Argentina. Sabemos que estamos en tiempos complicados, haciendo todo lo posible para que este proceso hacia una Argentina sin inflación y con crecimiento sea el más corto posible. Nosotros no vamos a mentir, siempre vamos a decir la verdad. Y dentro de la verdad está el daño que le han hecho a la Argentina y que estamos pagando todos los argentinos. Los periodistas acreditados en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, son los responsables de consultar sobre la evolución de la gestión y de cada una de las medidas que va tomando la administración nacional. Pero como el rumbo del gobierno de Milei representa un cambio de 180 grados a las políticas implementadas desde que el kirchnerismo asumiera el poder en el año 2003, las consultas de los periodistas adquieren una tonalidad de cambio de época que generan adeptos y detractores. ¿Qué haría el gobierno? ¿Cómo vería que el próximo gobierno que asuma tire todo por la borda que hizo el gobierno de Javier Milei a través de un DNU y vuelva a implantar lo que actualmente tenemos y conocemos los argentinos que tanto tiempo nos costó conseguir? Perdóname, ¿qué vendría a ser lo que tanto tiempo les costó conseguir? No, todas las leyes que hasta ahora rigen en la República Argentina. Todas las leyes que rigen en la República Argentina que tienen que ver con derechos a la salud,
con los derechos que plantea la CGT de los trabajadores. Bueno, lo que ustedes de alguna manera... Bueno, es bastante, digamos, tu descripción es bastante genérica. Sí, pero si la hago puntual, si querés. Voy a tratar de contestarte dentro de lo genérico. A ver, no veo que de lo que vos me hayas descrito de manera genérica, vea dónde se le está quitando derechos absolutamente a nadie. Ni en materia de salud, ni en materia laboral, o bueno, lo que comenté recién en relación al fallo. La verdad es que en materia de salud, de hecho acá lo comenté, la opción de elegir la obra social, por ponerte uno de los ejemplos, me parece sensacional en lo personal, y como gobierno nos parece fabuloso que la gente tenga la opción de elegir. No hay nada mejor y más maravilloso y que dé más felicidad que la posibilidad de elegir. Y eso es lo que estamos dando en ese ejemplo de salud. Probablemente haya otro montón, como los medicamentos genéricos o la receta electrónica, o tantos otros que seguramente me esté olvidando en este momento. En materia de derechos laborales o de conquistas, o de no me acuerdo la definición exacta que utilizaste, la verdad es que con un 45% de informalidad y con salarios miserables, no generando empleo hace 10 años y, te repito, con salarios que en promedio rondan los $300, no entiendo cuál es el derecho supuesto que estás defendiendo o que planteás en esa defensa, porque entiendo que si algo ha fracasado en la Argentina es la legislación laboral o parte de ella, y me parece que esta cuestión de los derechos ganados o en materia laboral, me parece que son los que más están a la vista que no han sido derechos y que ha sido una complicación. Ni hablar cuando hablamos de la desocupación, cuando se la ajusta cuando no se contabilizan los planes sociales o tantas otras cuestiones. Digo, defender salarios miserables, defender informalidad, defender la dificultad para conseguir empleo de calidad. Bueno, a mí me parece que esos, más que derechos adquiridos, son batallas que la Argentina fue perdiendo a través de los años o de las décadas, y que la verdad es que queremos recuperar. Y repito, tanto en salud como en laboral, como en los otros temas, el DNU, tal vez la ley es mucho más amplia y merece tal vez algún detalle adicional por parte de las carteras, pero el DNU está a las claras que efectivamente defiende la libertad de la gente. Repito, no solo en materia laboral, no solo en materia de salud, sino en otro montón de cuestiones. Muchas de las preguntas que le hacen se repiten con tal grado de insistencia que pareciera que los propios periodistas están desconcertados y no tomaron nota del cambio de rumbo, de objetivos y de formas. Se abandonó un estilo de gobierno basado en un Estado que interviene en todo y se avanza hacia otro paradigma de gestión autónoma de libertades que genera ansiedad por la falta de confianza en la teoría económica a la que apuesta el gobierno. Esta situación de incertidumbre conduce a que todos quieren saber lo antes posible qué pasará con tal o cual tema en particular, obteniendo siempre la misma respuesta. Y por otro lado, futurología yo no hago, lo dije una y mil veces, cuestiones estrictamente de futuro, digamos, ¿no? La futurología, como te digo siempre a vos y a tus compañeros, no es mi fuerte y no la voy a hacer nunca, así que no se entiende bien este tipo de medidas, bueno, todavía no ocurrió, ¿no? Veremos si efectivamente la llevan a cabo, porque vos lo dijiste muy bien, yo futurología no hago. Cada conferencia de prensa que brinda el vocero presidencial genera una enorme cantidad de comentarios online, en los que, al leerlos uno a uno, se puede observar que gran parte de los seguidores de Adorni no ven la conferencia por las noticias. Sorprendentemente lo hacen para ver las escenas de confrontación entre un gobierno que recorta con motosierra todo lo que supone como gastos innecesarios para un país en emergencia y las preguntas que surgen de los resabios de un largo periodo progresista de intervención desmedida del Estado. Digamos, venimos hablando de esto en reiteradas oportunidades, no hay mucho más para decir, que simplemente es parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado y
personal que no es necesario, que no siga cobrando un ingreso del Estado que como digo yo siempre, y es bueno repetirlo por más que a ustedes les canse, del otro lado hay un contribuyente que lo paga, ¿no? Tenés un salario y del otro lado, en este caso, bueno, de los trabajos que tal vez no tenían un trabajo muy definido, era simplemente un ingreso que del otro lado está sosteniendo un contribuyente que muchas veces tiene problemas para llegar a fin de mes y no es justo. Este fenómeno no se veía en otros voceros y te vamos a explicar por qué. Y es que, para entenderlo en su totalidad, hay que observarlo en un contexto más amplio. Manuel Adorni no juega un rol pasivo de simplemente responder las preguntas que le hacen después de sus anuncios. Usa la ironía para provocar a una parte de la sociedad y estimular a otra. Esto es inédito y no es algo al azar. Gusten hacer. ¿Qué tal? Buenos días, vocero Fabián Waldman de ¿Cómo andas, Fabián? Te extrañábamos. Gracias. Estabas de vacaciones. Estaba de vacaciones, sí. El primer mensaje es para el equipo de comunicación de Casa Rosada, que edite bien el video, por favor, así los odiadores en las redes pueden atacar a todos los periodistas que trabajamos en la Casa Rosada tranquilamente. En segundo lugar, Matías Aufieri, abogado de una organización de derechos humanos, está siendo intervenido para cerrarle un ojo y tiene consigna policial. Víctor Carreira, reportero gráfico de Telam, un balazo de goma en la pantorrilla. Alfredo Luna, reportero gráfico de Telam, delegado de Cipreva, un balazo de goma en el muslo. Lorena Tapia, periodista de la televisión pública, bala de goma en la cintura. Ignacio Petunchi, reportero gráfico, ámbito financiero, delegado de Cipreva. ¿Cómo? Pregunta, por favor. Sí, ya te lo voy a hacer. Balazo de goma en la espalda. Bernardino Ávila, reportero gráfico de Página 12, bala de goma en el gemelo. Podría seguir leyendo. 20 personas más que fueron ayer heridas por balas de goma de la policía, en una situación bastante desagradable. La ministra de Seguridad se preguntó esta mañana qué grado de violencia hubo en un reportaje radial. La pregunta, Fabián, están tus compañeros esperando para preguntar. Y también planteó la necesidad de hacer un protocolo especial para los periodistas que cubramos las conferencias, las movilizaciones, diciendo que nos quieren proteger. La pregunta concreta es, sí, ¿quiere libertad de prensa efectivamente este gobierno para que se pueda transmitir lo que sucede como lo que pasó ayer en el Congreso? Gracias. Sí. Siguiente pregunta. Con estas respuestas que brinda el vocero desde su conferencia diaria, desde el gobierno logran generar una infinita cantidad de ecos mediáticos que profundizan el objetivo que tiene el gobierno de afianzarse en la fracción de la población que le interesa porque es su verdadero sostén y promotor. Para explicarlo mejor, les presentamos una pirámide poblacional de Argentina de acuerdo a su último censo. Si ponemos atención en la composición, veremos que cerca del 50% del padrón electoral del país tiene menos de 35 años. Y para esas generaciones que vivieron más de la mitad de su vida bajo el modelo económico del kirchnerismo, todo el descalabro económico actual se debe a los derroches que cometieron los políticos para mantenerse en el poder a cualquier precio. La gran mayoría de los ciudadanos que votaron lo hicieron eligiendo un cambio muy grande respecto de las políticas de los gobiernos anteriores, muchos de ellos considerando que no quedaba otra opción que tomar las duras propuestas que había expresado con tanta claridad el actual gobierno en su campaña electoral. Y eso nos permite trazar una línea imaginaria en la mitad de la pirámide poblacional argentina, distinguiendo con mucha claridad a las posiciones políticas de las generaciones argentinas más jóvenes, de las más grandes. Se puede afirmar con absoluta seguridad que el gobierno actual fue elegido mayoritariamente por los más jóvenes del país. Y en ese sentido, también es muy importante destacar el rol que han tenido los jóvenes. La rebelión tenía que ser liberal. Y si hay algo que caracteriza a los jóvenes es que son rebeldes contra el status quo. La juventud argentina imaginaba que su futuro era emigrar. Así que, cuando se encontró con una propuesta tan clara, no dudó en darle su voto de confianza. Para atrás, el presidente Milei, previo a ser candidato a presidente, tenía una visión, tenía un norte de cómo quería que sea la Argentina.
cuando se lanzó a su carrera presidencial, lo comunicó. Y la gente lo eligió por entender que quieren o comparten esas ideas de una Argentina libre y de una Argentina próspera. Todos los que quieran sumarse a la idea del presidente Milei, no hay nada para ir ni para atrás ni para el costado. Pero digo, pareciera que es o estás con nosotros o no estás, y en definitiva no parece que no hay ningún tipo de negociación. O estás con la Argentina que queremos, o estás con la Argentina del pasado. Te repito, el canal de diálogo está abierto. Lo que no se negocia es la Argentina libre. No se negocia el querer salir del 50% de pobres. No se negocia el querer terminar con la indigencia. No se negocia querer salir de los salarios miserables, y no se negocia estar aislado del mundo. Queremos ser un país normal, y eso sí no se negocia. ¿Hay una interna feroz o qué? Los tiempos cambiaron, muchachos. Esta situación genera una interesante paradoja con las políticas que el gobierno va implementando, en donde las generaciones de mayor edad visualizan conquistas y derechos que preservar y defender. Los más jóvenes ven un derroche manipulativo y a la casta política que se aprovecha de esos presupuestos millonarios para mantener sus privilegios. De esta manera, cada vez que se plantea la eliminación de algo considerado ineficiente, las generaciones más grandes se resisten y las más jóvenes celebran. Si no viste nuestro informe sobre la hora de la casta, quiénes son y cómo se financian, aprovechamos para recomendarte esa imprescindible información sobre el financiamiento y desvío de fondos ocultos que tiene Argentina. Manuel Adorni entiende el desafío que implica el cambio y también el contraste generacional, por lo que en su rol de comunicador pone todo su esfuerzo en unir argumentos que puedan explicar la necesidad ineludible de evolucionar de un modelo que fracasó para pasar a otro que mejore a la sociedad. Pero todo lo que sea empleo militante, todo lo que sea empleo que no sea estrictamente necesario, no veo por qué los argentinos deban seguir pagándolo. Repito, en una situación crítica con la que estamos, con la foto que describo cada uno de mis días acá y fuera de acá, que es el nivel de pobreza, el nivel de indigencia y todos los problemas que sufrimos todos los días los argentinos. Pero si ya nos acompañaste hasta acá entendiendo la brecha generacional, ahora te vamos a explicar por qué se utiliza este modelo, en apariencia provocador, de comunicar las acciones de gobierno como si se ignoraran ciertas reglas del periodismo tradicional. Les adelantamos que no es algo al azar, más bien es una necesidad, aunque claramente va configurando un estilo. La realidad es compleja, y para dimensionarla adecuadamente es importante indagar un poco más en la trastienda de estas conferencias de prensa. Así podremos entender qué está sucediendo con el modelo de comunicación y las consecuencias que genera en la matriz de medios que se está configurando en forma imperceptible para muchos. Primero es importante tener en cuenta que lo que sucede a diario en la sala de conferencias de prensa de la Casa Rosada no es el final de la comunicación emitida. Por el contrario, es el inicio de todo un proceso en donde la brecha generacional juega un rol clave en lo que después se mide como opinión pública e incluso como satisfacción con el gobierno. A partir de la conferencia de prensa y el diálogo con los periodistas, el contenido se transformará en material, que si tiene confrontaciones es mucho más rico todavía para alimentar las extensas y numerosas redes sociales en las que los jóvenes replican lo sucedido. Esto será adaptando y exagerando la discusión en forma de meme, caricatura, posteo y hasta de un eventual video convenientemente editado y que en muy pocos minutos se comparte por una diversidad de canales digitales en forma casi instantánea. Es por eso que la propia conferencia de prensa es llevada desde su contenido hacia un terreno que permita la generación de un abundante material posterior de redes. Presten atención lo que trae preparado en una hoja el vocero presidencial para intercalar en alguna respuesta, aunque no le pregunten, y miren las reacciones de los comentarios en vivo. Claramente hay un estímulo y logra sus respuestas. También en la provincia de Buenos Aires se pagan, por ejemplo, en perspectiva de género, en políticas de perspectiva de género, esto es información oficial de la provincia de Buenos Aires, casi 170.000 millones de pesos. También hay programas como Mar para Todas, que busca garantizar el derecho al tiempo libre y descanso de las mujeres LGBTI+.
Masculinidades para la Igualdad, destinado a promover masculinidades igualitarias y no discriminatorias en el territorio de la provincia de Buenos Aires e incluir la perspectiva de masculinidades en el ESI. Programa Haceme Tuyo, programa que se ha hecho muy famoso y viral en un momento, que provee geles lubricantes de uso íntimo en concepto de elementos de cuidado para la humectación y o lubricación de genitales externos en pos de sexualidades saludables. Plazas por la Igualdad es otro de los programas que busca acercar las plazas y los parques bonaerenses, busca llevar a los parques estas políticas públicas. Bueno, Ciencia sin estereotipos. Juguemos Piola, un programa que fortalece los recursos para abordar proyectos sobre el derecho a jugar. Programa Buen Vivir, que le entregan bicicletas, luces LED, tachos de separación de residuos a vaya a saber Dios quién. Y viajes de fin de curso que plantea la posibilidad de que todos los estudiantes puedan viajar, con el agravante que viajan muchos que no lo necesitan, ¿no? Que no necesitan ser subsidiados en un viaje de egresados. Así que lo que estamos en contra es eso, es que se use el dinero del contribuyente de una manera tal vez confiscatoria o con aumentos que tal vez sean excesivos para el tipo de gasto que tienen algunas jurisdicciones. Simplemente eso, no me parece que haya nada criminal en cuestionar los gastos excesivos del Estado, ¿no? Sea del Estado de la provincia o sea de cualquier otro estrato del gobierno. Hoy hablamos del PAM y acá nos pasamos hablando de cuestiones del gobierno nacional también y de otras provincias, así que apelamos a que entendamos que en una Argentina pobre, con impuestos muy elevados y con una presión fiscal récord, que algunas cosas tal vez estén más en línea con lo que la gente pretende y con lo que la gente está dispuesta también a pagar con sus impuestos, ¿no? Porque esa es otra cuestión. Es qué cantidad de gente está dispuesta a pagar con el trabajo de todos los días, el programa Haceme Tuyo, ¿no? Para comprar geles. Me parece que eso es lo que tenemos que empezar a discutir en la Argentina. ¿Cuál es el tamaño del Estado que realmente queremos y qué Estado estamos dispuestos a pagar entre todos? Las principales redes sociales, X, TikTok, YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, Reddit, Snapchat y WhatsApp, se llenan de material disparado por todo un ejército de usuarios que celebran de esta manera que los cambios por los que votaron se van cumpliendo y el país finalmente está tomando el rumbo que ellos han elegido con su voto. Esta pauta cultural de compartir en redes ya existía. Lo novedoso es que ahora el interés por lo político reemplazó a otros temas más banales y se propagan con un grado de celeridad, multicanalidad y dinamismo que terminan siendo el canal más efectivo porque llega a todos lados. Y si alguien tiene alguna duda del alcance, les vamos a dar tan solo 2 ejemplos y miren si no es efectiva la viralización de redes. Todos recordarán a este famoso personaje que recorrió todo el continente escondido atrás de algún otro mensaje. ¿O qué nos pueden decir de Julio Iglesias? Los que nacieron después de los 90 se sorprendían de que el señor de los memes era un cantante. Son solo 2 ejemplos para validar el enorme poder de los mensajes virales. De esta manera, muy bien manejada por los libertarios, la voz del vocero llega replicada por miles de ecos digitales que amplifican y sostienen el apoyo a Javier Milei y su equipo, en lo que ellos denominan la batalla cultural. Para que podamos visualizar el impacto de este fenómeno en la sociedad, veamos qué está sucediendo con las redes sociales. De esta manera, nos anticiparemos a entender la configuración de medios que se está conformando en forma imperceptible para muchos, que, como dice el presidente Milei, no la ven. Sobre el tema, ¿qué significa en Argentina cuando dicen que no la ven? Tenemos un informe especial que recomendamos ver para entender a dónde está ahora el gobierno argentino y hacia dónde se dirige. El número de usuarios de redes sociales a nivel mundial aumentó de 4.620 millones en enero de 2020 a más de 5.000 millones en enero de 2024 y el pronóstico es que seguirá creciendo durante el resto del año.
Las redes sociales ganan cada vez más adeptos y millones de usuarios de todas las edades y en todo el mundo ya las utilizan en forma habitual. A nivel mundial, las personas de América Latina son las que más tiempo pasan frente a la pantalla, con un promedio diario de 212 minutos, según una investigación en 45 mercados diferentes realizado por la empresa Global Web Index. Volvamos entonces a pensar en la brecha generacional que hacíamos referencia cuando hablábamos de quienes eligieron el gobierno de Milei. Recordemos la particular comunicación de Adorni fomentando la generación de contenido compartible y lo combinemos finalmente con las pautas de uso de las redes sociales de esas generaciones. La receta perfecta para preparar algo. Esto que no todos están observando, el equipo de Milei lo tiene muy bien estudiado y medido, y como decíamos en otros informes sobre Argentina y sobre Milei, no hay que subestimarlo porque no es lo mismo la rigurosidad de planificación de quien proviene del sector privado respecto del resto de políticos que solo ejercitaron la militancia. Sino miremos un poquito hacia atrás. ¿Sabes quién es el que tiene la mejor lectura de la opinión pública? Javier Milei. Bueno, no la tiene tanto, ni Juntos por el Cambio, no lo ensalces tanto, ni el Frente de Todos. No vas a ser presidente. No importa, pero lee lo que está pasando y aprieta sobre eso. Si tuviera otras características de personalidad, subiría un poco más. Mirá. A esta altura del informe, ¿alguien cree que las redes sociales son un fenómeno social en paralelo y que no influyen en la información? Puede que inicialmente lo fueran, pero a medida que los jóvenes se interesaron en información política y los mayores se sumaron a las redes sociales, las comunicaciones se transformaron y la realidad cambió para siempre. Argentina estaba recontrapodrida de colectivismo, le sale colectivismo por todos lados. Y entonces naturalmente la rebelión tenía que ser liberal. Y si hay algo que caracteriza a los jóvenes es que son rebeldes contra el status quo. Y eso significa que inexorablemente esa rebelión iba a ser liberal. Los chicos iban y le tiraban los videos de Milei a los padres y a los abuelos y le jodían con Milei y con los padres y rompieron. El sistema educativo. Pero claro, pero ¿qué pasa? ¿A ustedes no les gusta un programa de televisión? Pueden hacer zapping, al hijo no le pueden hacer zapping. Y en algún momento se pusieron a ver videos de Milei y así fue que se abrió todo esto. Por eso es que yo siempre tengo tanta gratitud para con los jóvenes, porque digo, ellos son también una piedra fundamental en esta construcción, porque ellos son los que se dedicaron a evangelizar. Y eso también es muy valioso. O sea, te diría que ahí, digamos, está básicamente las bases de por qué hay tanto convencimiento. Hagamos un poco de memoria. Tradicionalmente, en toda Latinoamérica, nos informábamos por los principales canales de radio y televisión, siguiendo a los consagrados periodistas que estaban al frente de cada canal de noticias o emisoras de radio. Pero con el avance de la tecnología y la proliferación de los smartphones, crecieron una multiplicidad de canales de información que, para bien o para mal, hoy generan y distribuyen la información de una manera totalmente diferente. Si bien existen diferentes pautas de uso, porque la brecha generacional también se manifiesta en los canales de información que prefiere cada generación, el uso de las pantallas individuales creció exponencialmente y generó cambios culturales que los algoritmos de las redes supieron potenciar y modificó la matriz de medios por los que la gente se informa. Además, con la incorporación de la tecnología Android a los Smart TV, cada vez más hogares acceden a las redes sociales desde la pantalla grande. Ahora sí, nos estamos acercando al punto. ¿Qué pasó con la comunicación en Argentina? Queda suspendida la pauta por un año. La pauta a los medios de comunicación queda suspendida por el término de un año. Apenas asumió el gobierno, tal como lo había anunciado en su campaña, le quitó la publicidad oficial a todos los medios de comunicación y esa medida dejó a algunas empresas en situación de sincerar determinadas realidades escondidas.
La pauta oficial, en algunos casos, no era más que un sobre mensual para que opinen bien de la gestión del gobierno de turno. Y Milei había sido claro con lo que haría con ese tipo de gastos. ¡Afuera! Aunque te resistas. Esta política inédita obligó a los canales y emisoras a reconvertirse y buscar otras fuentes de financiamiento que sustituyan ese ingreso. Pero como algunas de las empresas periodísticas eran en realidad fachadas de un plan de propaganda política sostenida por empresarios adictos al gobierno anterior, que recibían contraprestaciones en otros sectores económicos, ya no pueden sostener ese modelo económico y están al borde del cierre definitivo. Los canales América TV y A24 están en serias dificultades económicas y despidiendo periodistas y empleados. Estos canales son propiedad de los empresarios José Luis Manzano y Daniel Vila, cercanos al ex candidato a presidente y ex ministro de Economía del país, Sergio Massa, que tienen en el control de la empresa Edenor, que comercializa y distribuye la electricidad de una importante parte de la provincia de Buenos Aires y además participan en el rubro de la construcción a través de la empresa Pamar S.A., una empresa constructora de los mismos dueños y que construye gasoductos en diferentes países de América Latina. Los medios de comunicación de este grupo económico están en crisis y los programas que emiten no son elegidos por el público, por lo que no tienen posibilidades reales de vender publicidad al sector privado. Sin el acuerdo de la pauta publicitaria millonaria con el gobierno, queda claro que no pueden funcionar. Y lo que hay que ver es que, a pesar de tener solvencia económica, no los van a subvencionar. Esta es la señal que confirma que cambió el modelo. Todos los medios tradicionales de Argentina están en crisis, aunque no lo admitan, desde Perfil hasta el Grupo Clarín. Están fuertemente afectados por el corte de la publicidad estatal y por falta de adaptación a un cambio que se está dando con las redes sociales. Y porque tampoco entendieron cómo transcurre la comunicación. Hoy, digamos, la gente no se comunica esencialmente por televisión, ya sea de aire o de cable, digo, que están más los canales de política. Hoy la gente en su gran mayoría se informa vía las redes sociales. Pero mientras sucede el ocaso de ese modelo, en paralelo ya venían surgiendo nuevos actores de la comunicación que en forma atomizada e independiente transmiten por plataformas de streaming y por nuevos canales de YouTube, como este mismo al que invitamos a suscribirse, que informan por su cuenta y se autofinancian. Si los informes y videos que realizamos desde nuestro canal son considerados buenos por los usuarios, se van suscribiendo, lo recomiendan, comparten y comienzan a tener en cuenta el canal para satisfacer sus necesidades informativas. Al igual que el nuestro, los demás canales ofrecen su servicio y el que decide finalmente qué ver es el usuario. En definitiva, el mercado. Con todo lo expresado hasta esta parte del informe, ya estamos en condiciones de avanzar sobre la pregunta: ¿cuál es la estrategia de medios del gobierno argentino? El gobierno de Javier Milei hizo algo que consideramos es un buen ejemplo para toda Latinoamérica, porque democratiza la información y corta con determinados intereses arraigados, promoviendo la libertad informativa y el debate público de la agenda del Estado. Lo veamos con más detalle para entenderlo bien. Por un lado, logró sacarse la presión de los grandes grupos periodísticos que tradicionalmente condicionaban la imagen que proyectaban del gobierno a cambio de que le brinden un presupuesto definido para la pauta publicitaria oficial. En algunos casos, el condicionamiento era tan fuerte que doblegaban las voluntades del gobierno de turno, logrando concesiones que les permitan expandirse en un casi monopolio. Hablar bien del gobierno de turno era la moneda de cambio para acceder a otros negocios. Estos medios son fáciles de identificar porque crecieron comprando y absorbiendo a medios más chicos y lograron conformar un abanico de emisoras, canales y diarios que les brindaba el poder de marcarle la agenda al gobierno con solo instalar un titular en sus portadas.
Esta situación se repite en la mayoría de los países de Latinoamérica y en cada país se verifica la misma situación. Volvamos a Argentina y retomemos el análisis de los medios para enfocarnos a entender lo que sucede. Con Manuel Adorni al frente, se definió una muy eficiente estrategia de comunicación que, si bien no está explícita en ningún lado, queda claro que está direccionada a mantener y expandir su capital político en el segmento más joven de la población, al menos en la primera etapa de gobierno. El cargo específico es Subsecretario de Vocería y Comunicación de Gobierno y sus funciones son bastante más amplias de lo que se ve cada mañana a las 11. Es cierto que la vocería es lo que se ve, ¿no? Es los 30 minutos que se ven por ahora a las 11 de la mañana, donde cuento un poco qué es lo que está pasando y me abro a preguntas a los periodistas que están acreditados en Casa Rosada. Lo cierto es que estoy a cargo de toda la comunicación del gobierno, o sea que en definitiva lo que se ve es un puntito de todo lo que... es apenas un puntito de todo lo que hago. La estrategia de comunicación que definió el gobierno le permite equilibrar el poder informativo por dos frentes paralelos. Desde un lado, prescindir de las grandes empresas de medios a las que ya no les ofrece más que actos de gobierno y una conferencia diaria en la que hacer sus preguntas. Y por el otro, generar un vínculo con una nueva generación de decenas de canales nuevos, que incluso, en algunos casos, ayudó a crear priorizando el acceso a notas exclusivas. Los nuevos canales, que están en manos de jóvenes libertarios y de comunicadores independientes, cumplen un rol imprescindible y que no podría hacer el gobierno por sí mismo. Comunican y replican las noticias en los mismos códigos de comunicación que se manejan en cada una de las redes, las cuales tienen sus propias reglas de éxito. Ya habíamos visto que hay un enorme caudal de usuarios de redes sociales con creciente interés por las noticias políticas y novedades del gobierno, adecuadas a su edad, idiosincrasia y preferencia comunicativa. Y los medios independientes no solo replican, generan y crean contenido afín al gobierno sin cobrarles nada, sino que generan sus propios ingresos sin pedirle nada al gobierno. De esta manera, el equipo de comunicación del gobierno argentino se independizó de los medios tradicionales y se comunica en forma directa con sus propios seguidores a través de la compleja telaraña que creó en alianza con jóvenes que manejan redes. Y los grandes medios de comunicación todavía no terminan de entender que los desplazó, y sin decirles nada. Algunos todavía no saben que esto ya pasó, o en palabras de Milei, nuevamente, no la ven. El presidente dice: yo tengo una ventaja que no tienen los demás políticos, hablo con la gente directamente. Dicen que entre 2 horas y media por día, él está encerrado tuiteando él. En pública, ¿es verdad que él podría tener ese poder o es una ilusión óptica y la cosa pasa por otro lado? No, es una realidad tal cual. La acabo de medir en la última encuesta nacional. Hoy, nacional, es decir, no es solamente los grandes centros urbanos, que ya hace tiempo que las redes sociales son el principal medio de información de la gente. Cuando vos le preguntás a la gente el principal medio por el cual hoy se informan de las noticias, no cuando van a ver temas de juegos o todo lo demás, sino de las noticias, son las redes sociales, 38%. La televisión abierta, la famosa televisión abierta, está hoy con el 12%. Y la televisión, la información de las noticias en el cable está en el 22%. Es decir, que sumado están inclusive menos que las redes sociales. Si nos siguieron hasta acá en todo el desarrollo del tema, no se vayan porque viene lo mejor. Les vamos a mostrar quién financia el nuevo modelo. Para entender la siguiente etapa del análisis, es pertinente aclarar un detalle muy importante y que la mayoría de los usuarios de redes sociales desconoce. Los canales son monetizados. Ahora vamos a aclarar qué significa esto y se podrá comprender cabalmente la magnitud de la matriz de comunicación gubernamental que se desarrolló en Argentina en un brevísimo tiempo. Todas las plataformas sobre las que funcionan las redes sociales son, en definitiva, empresas privadas y como tal
tienen intereses en que las mismas sean cada vez más y mejor utilizadas, y por ello promueven el uso de las mismas, premiando a quienes sean capaces de generar más tráfico en las mismas. La manera que tienen estas empresas de premiar a los que crean el contenido que se mira en cada una de las redes sociales es monetizando el canal. Es decir, dando dinero por la cantidad de visualizaciones que logra cada canal, sobre los cuales la plataforma inserta publicidad que vende. Para que se entienda mejor, vamos a usar de ejemplo nuestro propio canal Leadership Latam, el que están viendo ahora, y YouTube nos abona $3,65 por cada 1000 reproducciones del contenido. De esta misma manera, los principales canales libertarios generan sus propios ingresos. Nombramos a los libertarios simplificando a todos los que brindan apoyo a la gestión de Milei, porque son los más exitosos, con más seguidores y que lograron el fenómeno de imponer un candidato en contra de todo un aparato estatal de gobierno y vencerlo. Hay más canales de otras corrientes políticas que tiene Argentina, pero no se desarrollaron tanto, probablemente porque hasta hace meses los subvencionaba el Estado kirchnerista y no hemos encontrado referentes de peso para poner de ejemplo, aunque seguramente hay casos. Los libertarios, haciendo honor a su filosofía de independencia y libertad económica, han crecido, proliferado y se han convertido en un verdadero ejemplo de emprendimientos personales que hoy son casos de éxito y estarían incluso en condiciones económicas de pasar a otro nivel y escala con tan solo lo que estarían generando con sus canales monetizados. Pero, antes de pasar a analizar el modelo de comunicación libertaria, repasamos con un ejemplo real cómo funciona modelo de comunicación del kirchnerismo que está en crisis y profundamente amenazado por su insostenibilidad. Durante el mes de febrero de 2024, la provincia de Buenos Aires emitió 109 órdenes de pago de publicidad oficial para 20 proveedores, por un total de 880 y 1.807.696 pesos. Entre los principales beneficiarios se encuentran Parador 10 S.A., que incluye AC5N y radios afines, con 250.177.724 pesos. El Grupo Crónica, con 228.933.069 pesos. Y el Destape de Roberto Navarro, con 90.345.500 pesos. El gobernador de Buenos Aires es el kirchnerista Axel Kicillof, y debió realizar un aumento considerable de los valores de los impuestos de su provincia, con incrementos de hasta el 200% para el impuesto inmobiliario rural, para poder equilibrar el déficit fiscal que tiene su provincia. Vos sabés que justo ahora está hablando el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¡Qué casualidad! Axel Kicillof respondiéndole a Milei, así que me parece oportuno que lo escuchemos. A ver. En un país con una profunda crisis, en lugar de eliminar la pauta oficial, como hizo el gobierno nacional de Milei, decidió subir impuestos a sus contribuyentes de la provincia. Son dos modelos diferentes y su antagonismo político también se refleja en la estrategia de medios. Aclaramos que esta parte del informe puede que para algunos les resulte aburrida por no conocerla, pero les aseguramos que es la más prometedora del modelo comunicacional instaurado, así que les sugerimos que la vean con paciencia porque se sorprenderán. Vamos a tomar de ejemplo una sola de las redes sociales. Veremos en detalle solamente el canal de YouTube de la empresa Google, porque es el que están mirando en este momento, y habrán notado que cada tanto aparecen publicidades como en cualquier medio. Pues bien, esos anuncios son los que costean el funcionamiento de la plataforma, el canal y todo el equipo dedicado a la generación de contenido. Ahora viene lo interesante, porque, a diferencia de cualquier empresa periodística, en las redes sociales es posible conocer los ingresos aproximados que genera un canal accediendo a la plataforma Social Blade, socialblade.com, y poniendo los datos. Pueden hacerlo desde su celular o una computadora y controlar la veracidad de la información que les proporcionamos. Si ya ingresaron, pongan el nombre de nuestro canal Leadership Latam.
y les aparecerá la siguiente información en tiempo real. En este caso les mostramos los ingresos que genera nuestro canal, que tiene menos de 90 días de creado. En esta parte pueden ver cómo aparece el nombre del canal, con la información de los videos subidos, la fecha de creación del mismo y más abajo, la cantidad de suscriptores, la cantidad de vistas de los videos y lo más importante de todos los datos es la estimación de ganancias mensuales y anuales en función de un promedio de valor de anuncio. Como es una estimación a futuro basada en las tasas de uso, la misma se expresa como un margen que rondaría entre los dos valores, pero es acertada en función de las variables que tiene en cuenta. Les sugerimos guardar el enlace para poder analizar otro canal que sea de su interés. Nosotros somos muy pequeños y estamos recién comenzando. Para que un canal genere dinero, hay que cumplir ciertos requisitos y una vez cumplidos, solicitar la monetización del mismo. Esto es importante aclararlo porque los canales oficiales del gobierno no están monetizados, por lo que no reciben dinero. Cuando un canal está monetizado, tiene publicidad, si no se puede ver sin interrupciones. Volvamos ahora al modelo de comunicación, al que hemos llamado libertario, solo para referir que es el que más funciona en el diseño del gobierno y se articula en una serie de alianzas de conveniencia tácita y mutua. No hay contratos ni obligaciones. La mayoría de los canales de todos los replicadores de noticias que genera el gobierno sí están monetizados, por lo que generan ingresos que ya están en condiciones de ponerse a competir con los medios tradicionales, históricos e incluso ganarles. Como es información pública, les mostraremos los ingresos estimados de solo 3 canales populares de los seguidores del gobierno y que marcan la sostenibilidad del modelo y la capacidad de sus propietarios para crecer con mérito propio y sin subsidios del Estado. Esta estrategia le permite al gobierno no solo ahorrarse contratación publicitaria, sino también tener asegurada la inmediata difusión de sus actos de gobierno por un esquema de comunicación que gana dinero por su cuenta a medida que los usuarios lo van eligiendo para ver. Veamos ahora cómo funciona en lo económico la tarea de replicar en los nuevos medios y redes sociales las actividades del gobierno. Los libertarios pioneros fueron creando canales desde 2017, incluso antes de la existencia de la candidatura del entonces mediático economista Javier Milei. Muchos son los canales y cada uno con su propia historia, pero vamos a tomar solo 3 referentes para que se entienda la estrategia. El Peluca Milei de Tomás Jurado, Breakpoint de Mariano Pérez, FranFiHub de Franco Antúnez. Cada uno de ellos siguen a Milei desde el inicio e incluso antes y crearon canales monetizables que no solo ayudan en la difusión, sino que adaptan la información a los códigos de comunicación efectiva que tienen sus propias generaciones, logrando que el mensaje llegue de una manera más comprensible y eficiente. Hablan de par a par con su generación. Al igual que con nuestro propio canal, les vamos a mostrar los ingresos estimados por la plataforma SocialBlade, con que estima los ingresos potenciales que puede generar un canal, de acuerdo a las visitas que consigue y la publicidad que se proyectan en sus emisiones. Los datos de los siguientes números están expresados en dólares por mes y año. Son cálculos estadísticos proyectados, por lo que pueden diferir los montos. El Peluca Milei de Tomás Jurado es uno de los canales más conocidos y populares y con una cantidad importante de seguidores y usuarios que diariamente se informan con sus publicaciones en redes. Su canal de YouTube fue creado el 18 de noviembre de 2020, tiene unos más de 1,64 millones de suscriptores y estaría generando ganancias mensuales estimadas que oscilan entre estos significativos valores $7,1 mil y $114,2 miles. El valor cambia cada minuto, pero un punto medio son $50,000 por mes. Nada mal, ¿verdad? Breakpoint de Mariano Pérez es otro de los más reconocidos youtubers políticos. Su rostro se puede ver siempre en su canal, aportando su punto de vista y comunicando en un lenguaje claro y sencillo lo que va apareciendo en las propias noticias
e incluso en otros medios. Adapta el contenido y lo explica llegando con su resumen a quienes, tal vez, no vean esas noticias en los medios. Se informan a través de él. Además, se ha consolidado como una figura de confianza para Milei, quien le confió para transmitir ciertos eventos de campaña, haciendo que su canal crezca muchísimo. Fue creado el 29 de noviembre de 2013, tiene unos 561.000 suscriptores y estaría generando ganancias mensuales estimadas entre $2,1 y $33.000. Imaginemos que el real está en la mitad de esos valores. Serían unos $18.000 mensuales. Nada mal para un joven emprendedor en Argentina. Veamos el último caso. Fran Figap de Franco Antúnez es el tercer canal que analizaremos, aunque en realidad también es el dueño de otro canal que se hizo popular en la campaña acompañando a Milei y se llama Agarrá la Pala. Ambos canales tienen interés por los debates y el pensar el país desde el punto de vista liberal y claramente saben llegar con sus publicaciones a segmentos etarios que no tienen interés por seguir una noticia completa, sino que prefieren un buen resumen explicado por jóvenes y para jóvenes. Creó su nuevo canal el 24 de junio de 2023, tiene unos 227.000 suscriptores y estaría generando ganancias mensuales estimadas entre $1,9 y $31.000. Al igual que los otros dos canales, sus valores mensuales oscilan hacia arriba y abajo dependiendo de las visualizaciones que logren cada mes, pero podemos definir con certeza que está en un promedio de $16.000 mensuales menos impuestos. El caso de estos tres jóvenes emprendedores de las redes sociales es representativo de lo que está sucediendo en otras redes sociales monetizables y que cumplen una función de vital importancia en el esquema de comunicación del gobierno argentino. Hay muchos más casos para analizar, porque verdaderamente se creó un ejército de medios nuevos por los que fluye una cantidad de comunicación elaborada por cada uno. Pero la idea de este informe es que nos concentremos en el gran cambio comunicacional que definió y comanda Manuel Adorni desde sus conferencias de prensa matutinas. Si nos siguieron hasta acá, comprenderán con mucha facilidad que teniendo un público joven al que se llega a través de otros muy jóvenes comunicadores que están presentes en las redes sociales y se vinculan con el gobierno por una identificación ideológica que se refuerza por un ingreso económico financiado por terceros y que además se cortó el vínculo publicitario con los medios tradicionales, queda absolutamente claro que no se puede comunicar de la misma manera que lo haría un vocero tradicional. Es recién en estas instancias cuando podemos abordar y valorar el arte de comunicar que va elaborando el vocero presidencial Manuel Adorni. No se puede analizar su discurso o estilo sin entender todo el contexto invisible que está involucrado. La comunicación de un gobierno siempre encierra un sinnúmero de símbolos, de matices, de filtros propios de cada gestión al servicio de un patrón político partidario, cuando no ideológico, que definirá un estilo en formas y contenidos. Adorni toma todos estos conceptos y los vincula con su personalidad, creando un estilo provocador y desafiante, pero efectivo. Emite sus conferencias sabiendo muy bien que su mensaje será editado, modificado, exagerado y hasta desvirtuado por sus replicadores, y entonces adapta la forma y estilo para sacar provecho y generar reacciones. Sobre una misma conferencia, cada canal hará su propia presentación de acuerdo a sus intereses y le proveerá a sus seguidores del material que más disfrutan. Y en el caso de los usuarios de redes, su interés claramente no es necesariamente la verdad, sino más bien tener razón. En un mundo virtual en el que los algoritmos de las redes seleccionan qué van a mostrar a sus seguidores, el público ya no está informado, sino más bien influenciado. Cada usuario de redes sociales refuerza con su comportamiento en cada plataforma la información que le va a llegar, que ya no es la noticia original,
y en algunos casos tampoco la realidad. En las numerosas réplicas que los jóvenes hacen de la conferencia, el vocero ya es apodado Domadorni, por sus choques con periodistas de orientación progresista y que luego son tergiversados en una exageración de la realidad como para que puedan captar más la atención del particular público que sigue los resultados de la conferencia más que las noticias en sí mismo. Manuel Adorni, además de entender con claridad el mundo de la comunicación digital de redes, es un periodista que tiene experiencia en la misma tarea que estas decenas de jóvenes que crearon canales, porque él mismo tiene su propio canal con su nombre. Su canal fue creado el 11 de noviembre de 2016 y desde esa plataforma subía principalmente su participación en programas televisivos a los que era invitado en su rol de economista liberal. Actualmente tiene unos más de 132.000 suscriptores y estaría generando ganancias mensuales estimadas que oscilan entre los $800 y los $14.000 según la plataforma Social Blade. Se puede inferir que un promedio de $7.000 mensuales es lo que está generando, muy superior a lo que seguramente es su ingreso como funcionario. Con toda su experiencia, ya sabe que el nuevo modelo de comunicación definido está creciendo en los segmentos de Argentina que son su capital político y su verdadero sostén de gobierno. Pero además de hacer crecer este nuevo modelo para asegurarse difusión, están demoliendo el viejo que contenía militancia opositora y albergaba resistencia a su modelo cultural. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. A medida que crecen las redes sociales en su variedad y tipo, el modelo pasa a ser un entramado mucho más complejo de abordar, lo que obliga al gobierno a ser estratégico en la apuesta de recursos. Cortar rápido con lo viejo y justificarlo con el déficit fiscal a equilibrar. Telam tenía pérdidas estimadas en los 20.000 millones de pesos, y lo que ocurre no es ni más ni menos que por indicación del presidente, ni más ni menos que lo que el presidente cuando estaba en campaña había prometido. Así que no hay nada que no haya estado en la propuesta o en la plataforma de la campaña. Telam, pero nada tiene que ver ni con la libertad de expresión, ni con la libertad de prensa, ni con ninguna otra cuestión que vaya en contra de las bases democráticas. El modelo libertario de comunicación aplicó la motosierra a todo el viejo esquema de generación de noticias y lo sustituyó por cientos de individuos independientes que superan en volumen, diseño, variedad, segmentación y aportes creativos a todo lo vigente, generando un ahorro y también, hay que decirlo, una arriesgada aventura en la veracidad de la información. El fenómeno de comunicación libertario se explica porque nadie lo organiza. No se puede hacerlo. El desafío pasa por tejer alianzas con los usuarios que tienen objetivos políticos similares y alinearlos liderando la comunicación que se emite. La riqueza de las redes sociales se da en la dispersión y la espontaneidad de las reacciones. Por eso Manuel Adorni lidera la orientación emocional que tendrá la noticia por medio del tenor de sus respuestas, sabiendo que cada palabra tendrá efectos. Con esa actitud, se podría decir que, al igual que el presidente Milei, son muy eficientes en su capacidad de liderar la comunicación desde la emisión. Lo que verdaderamente importa es que el algoritmo de cada red sostenga los contenidos por los likes, las vistas y lo compartido, que es lo que retroalimenta el sistema comunicacional. Hasta acá hemos visto un breve resumen como muestra de lo que sucede en YouTube, pero no se olviden que las redes sociales son muchas más y hay toda una larga lista de seguidores en cada una de ellas. Javier Milei maneja en forma directa su cuenta X y su Facebook, delegando el resto de redes en personas de su confianza. Como las redes son monetizadas y el volumen de reacciones que generan son muy grandes, no hace falta aclarar que también son rentables y tiene su propio ejército de voluntarios, que en el caso de Javier Milei
trascienden las fronteras del país y se extienden por todo el mundo. Profundamente ofuscado en un programa diciendo, pero Milei tiene que entender que él tiene que los periodistas somos el nexo con la sociedad. Él no puede estar hablándole por Twitter a la sociedad. ¿Cómo? Parte de la estrategia comunicacional de La Libertad Avanza se basa en la polémica que el propio presidente contesta, reenvía, reacciona o rebate en forma permanente y a un ritmo que resulta inentendible para su nivel de responsabilidad. Pero como expresábamos antes, la comunicación directa es un valor que defienden y promueven. Además, lo necesitan. Gran parte de la sociedad considera que las redes sociales son sinónimo de pérdida de tiempo, pero para el equipo de gobierno es un terreno estratégico en el que van desarrollando la seducción de los adolescentes, los jóvenes y toda la población menor a 40 años, en donde reside su capital electoral, del que tiene que conseguir diputados y senadores en las elecciones de medio término de 2025. Lo que hoy es su debilidad se convierte en su fortaleza. No tiene representantes, habla directo con la gente y cuando pida el voto, recuerden esta profecía, la gente se lo dará. Manuel Adorni entiende el diagnóstico de situación y juega hábilmente en esa delgada línea de promover la generación de memes por las confrontaciones con periodistas en la conferencia y al mismo tiempo quitarle importancia minimizando las situaciones. Y por último, no tengo la menor idea de qué meme me hablas y me parece que de todas maneras... No le des el micrófono. No, porque la pregunta está hecha y porque aparte no te terminé de contestar. De todas maneras, me parece que hay cosas más importantes que los memes, ¿no? De hecho, las otras preguntas que me hiciste fueron súper interesantes. Y pongámosle entre todos un poco de fuerza para dedicarnos a lo importante, ¿no? No, es que no vi el meme. No. En la red X se pueden identificar verdaderos soldados de la causa emitiendo e interactuando en forma sistemática y permanente en una sincronía creciente y también muy agresiva. Los principales baluartes que se pueden ver en la red X con la que interactúa Milei y Adorni son cuentas con un gran número de seguidores como para imponer temas, atacar argumentos o direccionar la red hacia algún objetivo en particular. Para que puedan chequear la estrategia y sincronía, pueden ver como un simple ejemplo estas tres cuentas. Juan Doy, con 150.000 seguidores, el Gordo Dan, con 133, el Trumpista, con 108.000 seguidores. El centro de generación de información que tradicionalmente se tenía a través de las agencias de noticias, hoy migró a las redes sociales y con ello se corre el riesgo de estar consumiendo noticias falsas o creer que hay opiniones generalizadas sobre un tema cuando en realidad los que están publicando pueden ser una granja de trolls que emiten mensajes masivos desde cuentas creadas para ese fin. Se cree que en temas políticos, 8 de cada 10 mensajes provienen de robots programados para direccionar opiniones en el mundo digital. Las generaciones digitales nacieron con estas habilidades incorporadas y tienen sus propios códigos y pautas culturales. Y en ese terreno vuelve a sorprender Manuel Adorni compartiendo afinidades con sus seguidores y desempeñándose como un jugador del Age of Empires con videos grabados de antes de ser funcionario. El rey piola se queda atrás de todos como Cristina. La estrategia de comunicación se complementa con la mayoría de los ministros del Gabinete Nacional que tienen sus propias redes y participan en menor medida de la usina de noticias que se generan en forma coordinada con la comunicación de los actos de gobierno. Incluso en la red X hay cuentas que por el tipo de posiciones y respuestas se le atribuyen al gobierno como parte de la estrategia de defensa y ataque que existe en ese agresivo terreno virtual. Retomando la función de Manuel Adorni, ser vocero presidencial es un verdadero desafío porque es un puesto de alta exposición y el blanco más fácil para atacar con certeras preguntas a las inconsistencias que pueda tener cualquier gobierno. Por ahora, la gestión presidencial transita su complejo primer año y a pesar de que el país pasa por un mal momento económico,
se están cumpliendo todas las promesas de cambios drásticos para enderezar la economía y si bien el humor social está al límite, todavía sigue acompañando. Y es un caso inédito que lleva a que el mundo se pregunte, ¿por qué siguen apoyando a un presidente que está haciendo tan grave ajuste? Argentina había llegado al límite de un modelo económico de endeudamiento que hizo que la sociedad reaccionara con un cambio drástico, pasando de un modelo de gasto excesivo y sin criterios a uno que lleva la austeridad al extremo para enderezar las cuentas. En un cambio ideológico tan brusco como el que hizo Argentina, muchos de los hechos políticos diarios evidencian un cambio cultural de la forma de hacer gobierno, lo cual es considerado noticia que son dignas de festejar para determinados sectores, en tanto que para otros sectores son justamente una señal de confirmación de que el gobierno va contra el pueblo. Solo los resultados económicos que se generen en el primer año de gobierno serán los que indiquen si los argentinos acompañarán al gobierno en la elección de representantes de la Libertad Avanza en el Congreso. Y si estas condiciones se dan, como todo parece indicar desde la macroeconomía, los cambios serán duraderos y Argentina tomará un rumbo definido por leyes sancionadas en el Congreso y podrán dejar atrás las recetas del fracaso. En la estrategia del gobierno buscan el consenso, pero si no lo consiguen, avanzan como una topadora con el respaldo de los resultados de la economía y el apoyo de los jóvenes que se propagan por todas las redes y exigen que se haga efectivo el cambio por el que votaron. No me importa, esa es la parte que no entienden. Yo puedo llegar al 2025 con la economía a full, a pesar de la política, esa es la parte que no entienden. Pero fíjate esto, Ale. De hecho, estamos gobernando a pesar de la política, no que no nos acompañan, a pesar de los palos que ponen en la rueda, a pesar de la máquina de impedir, a pesar de que los chorros no quieren ceder los choreos. O sea, y aún así seguimos avanzando. ¿Y sabes qué? Y no los necesito. Puedo llegar al 2025 con la economía creciendo muchísimo, con la inflación yendo para abajo. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer una hecatombe en la elección del 2025, porque la gente va a detectar quiénes son los chorros que están en contra de la gente. Les vamos a dar un batacazo de novela. Y no solo que le vamos a dar un batacazo de novela. Si yo no pude meter las reformas estructurales ahora, no me importa, porque a partir del 11 de diciembre del 2025 voy a meter las que no me dejaron meter ahora y voy a meter las 3.000 que todavía tengo esperando para meter. ¿Cómo llegás al 2025 si no metés la que pudiste meter ahora? ¿Qué me importa? Si total, digamos, estoy estabilizando la economía y la economía está creciendo y va a recuperarse independientemente de la política. Lo puedo hacer. Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia, mi popularidad aumenta, la tasa de inflación está bajando. Tu provincia, digamos, yo gané con el 60-70%. Dale, haz lo que quieras, dale. Lo que está sucediendo en Argentina realmente es para seguir de cerca. Las propias redes sociales del presidente Milei tienen seguidores de todo el mundo que están pendientes de su gobierno y sobre todo de la evolución de su plan económico. Y si su gobierno, además de equilibrar la economía, logra cambiar la ley de financiamiento de partidos políticos, como ya anunció, los poderes ocultos de la casta quedarán neutralizados y podrán planear un segundo periodo de gobierno. Confianza y paciencia es lo que les hace falta para lograrlo. Si te gustó el informe, te invitamos a compartirlo por las redes sociales para que podamos crecer y llegar a más personas. Nos pueden buscar en Facebook como Leadership Latam. Terminaremos este informe, como lo haría el propio vocero presidencial del gobierno de Javier Milei, con su estilo particular. Manuel Adorni es un economista, contador público, docente y político argentino, actual vocero de la Presidencia de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2023. Fin.